Desde los tiempos de los antiguos griegos, la mente del ser humano se ha convertido en un tópico sumamente enorme e interesante de explorar. El descifrar los engranajes del complejo mecanismo que es nuestro subconsciente es una de las tareas más nobles y a su vez complicadas en la historia de la ciencia. Una de estas piezas de nuestro comportamiento tiene que ver con nuestra condición como seres sociales. Todos interactuamos de una u otra forma con nuestros semejantes, y se dice que todos estamos conectados de una u otra forma. Sin embargo, esta hipotética conexión se vuelve sumamente peligrosa cuando, en un cúmulo de situaciones que van desde el estrés a la ansiedad y la paranoia, un grupo grande de personas comienza a actuar o sentir cosas sumamente similares, desde una simple fiebre colectiva a actos sumamente peores o aterradores que desafían la lógica y el sentido común. Con motivo del concepto antes explicado, el día de hoy revisaremos este iceberg, en el que veremos varios de los peores y más raros casos de histerismo que se han presenciado en la historia de la humanidad. Les habla Noir Wolf y este es el iceberg de la histeria colectiva. A inicios de 1950, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban escalando cada vez más. La guerra de Corea había iniciado, la URSS estaba experimentando con bombas atómicas y en general el miedo a los soviéticos y a una invasión de su parte se hacía cada vez más grande, llegando a un punto realmente preocupante cuando el senador del Partido Republicano, Joseph McCarthy, denunció una supuesta conspiración comunista para infiltrarse en todas las esferas del país, iniciando una caza de brujas que llevó a la difamación pública, pérdida de empleo, boicot y enjuiciamiento de miles de personas simplemente sospechosas de ser comunistas en todas las industrias de los Estados Unidos, destacándose Hollywood y su afamada lista negra. A inicios de los años 90, debido a que muchos sistemas informáticos utilizaban la abreviación de 2 dígitos del año, y esta misma estaba limitada al año 99 en la mayoría de sistemas, se temía que esto llevara a una serie de fallas y errores cuando llegara el año 2000. Los científicos más calmados aseguraban que los daños serían mínimos, pero que era primordial solucionar este problema de fecha para evitar problemas a futuro. Los más paranoicos, por su parte, aseguraban que este problema provocaría una serie de errores que acabarían con los sistemas industriales y de energía, la banca, las telecomunicaciones y que incluso los aviones caerían del cielo ante la llegada del nuevo milenio, lo que también llevaría a una crisis económica que acabaría con la sociedad como la conocíamos. El Y2K, como se le conoció a este temido error, aterrorizó a mucha gente común que, impotente, no podía hacer nada más que esperar la llegada del 2000. Mientras que a nivel mundial, miles de gobiernos y empresas también paranoicas por el suceso gastaron millones en contratar a los mejores informáticos para solucionar el problema en todos los sistemas que pudieran. Finalmente, el sábado 1 de enero del 2000 llegó y no pasó absolutamente nada. En el calendario maya, el último día marcado de los 13 Bactunes, que son los ciclos marcados por los mayas para cada era, correspondía curiosamente al 21 de diciembre del 2012. Lo que para muchos expertos simbolizaba el fin de un ciclo y el comienzo del otro, para otros numerólogos, escatólogos y charlatanes simbolizaba que la Tierra iba a dar fin ese día. Creencia errónea que, si bien funcionaba para hacer películas o libros de ficción, terminó por convencer a más personas de las que debería, generando una ola de miedo y especulación en miles de personas alrededor del mundo, incluso habiendo gente que se reunió no irónicamente para disfrutar de sus últimos momentos de vida aquel día, solo para darse cuenta de que no pasó nada. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Fueron las palabras dichas por el legendario Orson Welles en su interpretación radiofónica de La Guerra de los Mundos. La leyenda decía que este relato fue tan poderoso y realista que provocó una reacción en masa alrededor de todo Estados Unidos, con gente evacuando de sus hogares, disparando al aire y provocando incendios en respuesta al supuesto ataque alienígena. Sin embargo, la realidad es que estos reportes fueron sumamente exagerados por los medios, y si bien sí hubo bastantes casos aislados de gente que sufrió de ataques de pánico o que llamaron a la policía para más detalles del caso, la realidad es que nunca hubo grandes desastres o evacuaciones en masa derivadas de esta radionovela. Sin embargo, fue todo un precedente del poder que tenían los medios para entretener y vender una historia a la gente, como para engañar a todo un país. Por parte de Orson Welles, este pudo haber desmentido la controversia fácilmente, pero al final de cuentas una noticia falsa alimentó a su leyenda. A inicios del 2013, un grupo de raritos vestidos de payasos en Inglaterra se dedicó a asustar a los peatones. No fue nada grave y el asunto no pasó a mayores. Pero cuando el fenómeno apareció a mayor escala en Estados Unidos y ligeramente en otros países en 2016, fue todo un problema.
Un inusual número de payasos aterradores fueron vistos aterrorizando peatones y provocando toda una histeria colectiva que provocó pánico en los padres de familia, teorías que decían que todo era una publicidad para la película de It y conspiraciones de todo tipo, así como 12 arrestos y decenas de payasos golpeados por la gente. Al final, el asunto fue disipándose lentamente al punto en que se convirtió en un tópico sumamente olvidado, y que pese al pánico que provocó, únicamente terminó por afectar a los verdaderos payasos. Charlie Charlie Challenge fue un desafío de 2016 que consistía en un juego de invocación que permitía a los participantes comunicarse con un espíritu o demonio, dependiendo de la versión, llamado Charlie, el cual respondía preguntas mediante un lápiz equilibrado con un papel con las palabras sí o no escritas en él. Si bien el juego existía desde bastante tiempo atrás y era conocido como el juego de la lapicera, fue curiosamente en 2016 que se hizo extremadamente popular. Fue aquí que la superstición y sobre todo la desinformación jugó un papel bastante importante. Si bien en escuelas provocó cierto temor y fue prohibido en bastantes de ellas, en internet circulaban rumores falsos que señalaban desmayos o incluso muertes derivadas de jugarlo, provocando pánico en la población menos informada. Al final, y como toda moda, se apagó completamente y todo resultó ser una publicidad viral de la Warner Bros. Para la horrenda película de la horca, en la que el espíritu de un tipo llamado Charlie busca venganza contra sus compañeros. En 2003, la cadena TVI de Portugal lanzó una típica telenovela de adolescentes guapos en la preparatoria de nombre Fresas con Azúcar, volviéndose extremadamente popular en el país. Ya en el 2007, y cuando se les estaban acabando las ideas a los escritores, se lanzó un episodio en el que una extraña enfermedad se esparcía en la escuela de los protagonistas. El problema vino cuando, pasados unos días de la emisión del episodio, se reportaron alrededor de 300 casos de niños y adolescentes en todo Portugal que reportaban los mismos síntomas de la gripe presentada en la serie, presentando mareos, dificultad para respirar y erupciones en la piel. Pese a que se hicieron todo tipo de pruebas, los médicos no encontraron ningún virus, y al no haber ninguna otra explicación aparente, se concluyó que todo se trataba de una extraña histeria colectiva, desatando todo un debate en el país sobre los efectos de la televisión en la juventud. A finales de 2016, diversos empleados y diplomáticos estadounidenses y canadienses de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba manifestaron sentirse sumamente enfermos de manera inexplicable. Los síntomas incluían debilidad física, pérdida de audición, mareos y dolor de cabeza. Lo que al inicio parecía ser un caso de histeria colectiva, se convirtió en todo un tópico de conspiración que incluyó espionaje ruso y chino, armas sónicas, así como ataques con radiación de microondas. En la década de 1800, los habitantes de Hammersmith en Londres reportaron numerosos avistamientos de un hombre alto y vestido de blanco que, según contaban, era un terrible fantasma que asustaba a los transeúntes. La historia, cómo no, se hizo popular y miles de habitantes acudían por curiosidad a los supuestos lugares donde se aparecía este hombre, casos en los que curiosamente nunca aparecía el fantasma. Si bien se había reportado la muerte de una mujer embarazada, derivado de un encuentro con la entidad, no fue hasta el 3 de enero de 1804 que esta histeria colectiva se convirtió en algo sumamente turbio cuando Thomas Millwood, un trabajador de la construcción que solía vestir de blanco por su trabajo, regresaba tranquilamente del mismo solo para ser asesinado por el agente de la policía Francis Smith, quien disparó cobardemente al supuesto fantasma cuando este no le respondió a la pregunta de qué hacía a esas horas en las calles de Londres. Por si se lo preguntan, la justicia determinó que Francis actuó en defensa propia y salió libre poco tiempo después. El 13 de octubre de 1917, miles de creyentes se reunieron en Fátima, Portugal, para presenciar lo que, ellos decían, sería la aparición de la Virgen María. Durante la susodicha cita, se dice que el sol comenzó a moverse de forma inusual y emitir colores de todo tipo antes de volver a su posición normal. Para muchos sigue siendo un milagro, para otros, simple sugestión religiosa. Pero es bien cierto que ninguna de las dos partes ha encontrado una conclusión definitiva. En la Cisjordania ocupada por el ejército de Israel en 1983, se reportó que las estudiantes y un profesor de un colegio del poblado de Arrabá comenzaron a desmayarse sin razón aparente. Lo que comenzó como un incidente aislado, pronto comenzó a afectar a más y más personas al punto en que, en cuestión de días, más de 943 personas, incluyendo adolescentes y mujeres soldado israelíes, fueron hospitalizadas por este hecho. Si bien este caso fue un caldo de cultivo para que Palestina e Israel se acusaran mutuamente de un ataque químico, todo resultó en un caso de histeria colectiva alimentada por los medios de comunicación y el estrés en general por el conflicto vivido en el país. Se cuenta que durante la Edad Media, un convento en Francia presentó un caso de histeria colectiva sumamente bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Un día y sin ninguna razón aparente, una monja empezó a maullar como un gato.
Si de por sí esto ya era raro, en poco tiempo todas las monjas comenzaron a maullar todos los días en diversos periodos de tiempo, sobre todo en las noches, haciendo de estos maullidos más fuertes y provocando la molestia de los vecinos del convento, quienes llamaron a la Guardia Real Francesa y estos, ni cortos ni perezosos, acudieron al convento y amenazaron con golpearlas si no detenían el concierto gatuno. Para la sorpresa de todos, esto funcionó, y no se reportó nuevamente el fenómeno. En agosto de 2016, 2 alumnas de una escuela primaria en Nepal presentaron síntomas similares que incluían dolor de estómago y cabeza, dificultad para respirar y pérdida de conocimiento. El problema fue que menos de un año después, en julio de 2017, 18 estudiantes más fueron víctimas de una epidemia similar, y nuevamente en junio de 2018, una niña de 9 años se quejó con su maestra de sentirse sumamente mal, para posteriormente ponerse a llorar, temblar y gritar que una horrible mujer de blanco estaba tratando de llevársela. Pasaron los minutos y la niña comenzó a rodar por el suelo, siendo seguida por sus compañeros. Pocas horas después, alrededor de 47 estudiantes presentaban síntomas similares, acompañados de dificultades para moverse y hablar, regresando a la normalidad poco tiempo después sin explicación alguna. El monóxido de dihidrógeno, también conocido como ácido hidroxílico, es un compuesto químico que se encuentra en la naturaleza y que, en varias condiciones, es sumamente peligroso para la salud, pues al estar a bajas y altas temperaturas puede provocar quemaduras graves en la piel. Se usa como solvente industrial, corroe el metal y su consumo puede provocar dependencia de por vida, por no mencionar que inhalarlo puede provocar la muerte. Sin embargo, y a pesar de su peligrosidad, los gobiernos y las grandes corporaciones siguen utilizándolo en productos que consumimos día a día, desde frutas y verduras, comida chatarra e incluso refrescos y cervezas. Lo peor de todo es que se suele vender al público en general con el nombre común de agua, o H2O. Si sentiste un poco de pánico al oír lo anterior, es porque esta aparentemente inocente broma, que se ha esparcido desde los años 90, ha provocado risas e incluso ataques de pánico a personas ilusas o simplemente ignorantes de la química, demostrando el poder de la desinformación en las personas. En enero de 1962, un grupo de niñas del pueblo puritano de Salem, Massachusetts, comenzaron a manifestar una serie de desmayos, convulsiones y otros síntomas que, pese a ser provocados por mera superstición y el actuar de ciertos elementos derivados de algunos rituales que éstas habían cometido tiempo atrás, fueron diagnosticadas por el médico del pueblo como víctimas de brujería, cosa que sería confirmada por el grupo de infantes, quienes para zafarse del duro castigo que les esperaría si revelaban que solían practicar rituales vudú, acusaron a un grupo de mujeres como practicantes de la brujería. El asunto fue escalando al punto en que los vecinos simplemente se acusaban entre ellos para ajustar cuentas personales, y todo resultó en el encarcelamiento y enjuiciamiento de 144 personas, de las cuales 20 mujeres fueron ejecutadas en la horca, y el esposo de una de ellas murió durante una tortura. Sin duda alguna, se trató de un suceso sumamente oscuro en la historia de los Estados Unidos. ¿Recuerdan cuando a mediados de los 90 e incluso inicios de los 2000 todo era satánico? Desde Pokémon hasta Dragon Ball, miles de madres y padres de familia en diversos países creían genuinamente en esto, pero el asunto no era precisamente grave, o al menos no a comparación del llamado pánico satánico de Estados Unidos, el cual se vivió a inicios de los años 80. Durante esta época, se vivió un periodo de temor a lo largo y ancho del país en el que, alimentados de historias y testimonios de rituales oscuros, sacrificios, abusos y toda una conspiración en torno a una supuesta red satánica que buscaba niños para sus malévolos planes, se comenzó toda una cacería de brujas que fue desde acusar personas, organizaciones e incluso productos de entretenimiento como propaganda satánica al servicio de estos supuestos cultos, destacando calabozos y dragones, todo lo relacionado al heavy metal y los videojuegos. Durante la época victoriana, se reportó la presencia de una criatura a la que se le conoció como Jack el Saltarín, un hombre alto y delgado capaz de dar saltos enormes, y cuya apariencia era simplemente aterradora, con ojos tan rojos como la sangre, enormes garras, un casco y una capa negra. Pese a lo extraño de los relatos, sus apariciones fueron reportadas en los suburbios de Londres y en Liverpool, en un periodo de tiempo de 1837 a 1904, y las teorías iban desde que se trataba de un demonio real, o todo se trataba de personas con un macabro sentido del humor, así como los suficientes recursos para fabricar un traje como el descrito anteriormente. Al final, lo más probable es que todo se haya tratado de una histeria colectiva derivada de la exageración de los medios ingleses y la propia población victoriana, caracterizada por ser sumamente supersticiosa y consumista de historias sensacionalistas. En junio de 1999, alrededor de 100 adolescentes en Bélgica fueron hospitalizados en un plazo de 6 días tras manifestar sentirse gravemente enfermos. ¿La razón? La gran mayoría de ellos afirmaba sentirse así después de beber Coca-Cola. Por la cantidad de afectados,
el gobierno prohibió temporalmente la venta de cualquier bebida de la empresa, y Coca-Cola, al menos, respondió rápidamente retirando alrededor de 30 millones de botellas y latas de las tiendas, revisando junto al gobierno belga el contenido del líquido, sin encontrar ningún elemento que pudiera haber provocado síntomas como los antes mencionados. Al final, tampoco se encontró nada particularmente raro en los afectados, determinándose que todo se trataba de una histeria colectiva derivada de una causa que, según las víctimas, resultó ser el detonante de todo, pues el refresco olía ligeramente distinto, lo que pudo haber provocado una especie de ansiedad colectiva en los afectados. El arroyo Mahim es un cuerpo acuático en la localidad de Mumbai, India, que se hizo de cierta controversia cuando, en el año 2006, los pobladores reportaron que el agua del arroyo, hasta entonces imbebible debido a que era agua salada, se había convertido en agua dulce, provocando que una ola de personas se acercaran al arroyo a presenciar el milagro, bebiendo y recogiendo el agua en masa, nuevamente tratándose de un caso de histeria colectiva alimentada por la superstición. A mediados del año 2001, se reportó la aparición de un monstruo con forma de mono que atacaba a las personas en Nueva Delhi, India. Los victimarios presentaban todo tipo de mordiscos y moretones, pero las descripciones de la supuesta criatura eran sumamente inconsistentes y variaban de persona en persona. Unos decían que llevaba un casco, otros que tenía garras y otros que tenía ojos rojos, pero ninguno se ponía de acuerdo, por lo que prácticamente todas las denuncias fueron ignoradas por las autoridades, aun cuando 2 personas fallecieron después de caerse de lugares altos. En lo que se creía, fue un pánico provocado por el avistamiento del supuesto hombre mono. En un caso sumamente parecido al de las monjas maulladoras, y justamente en la Edad Media, un convento en Alemania vio el suceso de una monja que, sin ninguna razón aparente, mordió a una de sus hermanas en el convento, solo para que días más tarde, todas empezaran a morderse entre ellas. Lo raro aquí es que el fenómeno no solo se reportó en este sitio, sino que se esparció a las afueras del país, habiendo monjas mordiéndose las unas a las otras en Holanda y en Roma. Dentro del panteón de los dioses en el hinduismo, Ganesha es una deidad que representa la sabiduría, la inteligencia, las artes y el conocimiento. Dentro de la religión, es una de las figuras más respetadas y veneradas, habiendo estatuas de él en prácticamente todos los templos del país. No obstante, el caso que nos trae aquí se remonta a septiembre de 1995, cuando un seguidor del hinduismo, sin ninguna intención especialmente interesante, le ofreció leche a una estatua de Ganesha. Para la sorpresa del hombre, la leche desapareció como si la estatua hubiese bebido de ella. La noticia se esparció como la pólvora, y miles de creyentes se congregaron en templos y hogares para ofrecerle leche a Ganesha, con múltiples testimonios de que las estatuas, efectivamente, estaban bebiendo de esta leche. Sin necesidad de atacar a ninguna creencia, la mayoría de expertos coincidieron en que el suceso se debía a diversas propiedades de la leche y a la histeria colectiva, que hacía creer a los seguidores de la religión que Ganesha bebía de sus cucharones. En la antigua Tanganica, ahora Tanzania, un grupo de 3 estudiantes en una secundaria del poblado de Kakasha comenzaron a reírse de forma incontrolable y sin ningún motivo aparente. Unas horas más tarde, eran 95 alumnas, número que si de por sí era grande, con el paso de los días la risa se hizo literalmente contagiosa, afectando a más de 100 personas de los poblados aledaños. Síntomas que, afortunadamente, se fueron disipando con el tiempo, pero a los que nunca se les encontró alguna explicación aparente más allá de ser una enorme histeria colectiva, cuyo origen nunca pudo ser descubierto. Aqua Teen Hunger Force es una de las series más famosas y queridas del bloque nocturno de Cartoon Network, Adult Swim. Su popularidad era tal que, en 2007, la cadena anunció que se lanzaría una película para cines llamada Aqua Teen Hunger Force: película filme para los cines, por lo que, además de los típicos pósters y comerciales en todas partes, la gente detrás de la serie intentó promocionar la película de una forma mucho más creativa, colocando paneles de LED con los personajes de los Selenitas, villanos recurrentes de la serie, por diversas partes de la ciudad de Boston. La idea principal era que las personas fueran descubriendo estos LEDs y reconocieran a los personajes, pero la mañana del 31 de enero de 2007, un peatón vio uno de estos en la estación de tren y, tras llamar a un policía, este únicamente se fijó en un panel de LED con cables revueltos y una fuente de poder, lo que encajaba con las descripciones de una bomba casera. Con el paso de las horas, otros explosivos, entre muchas comillas, fueron encontrados, provocando que una armada de carros de policía, bomberos y escuadrones antibombas montaran todo un circo mediático, haciéndole creer a la población en general que Boston estaba al borde de un ataque terrorista a gran escala. Al final, Cartoon Network admitió que todo era su responsabilidad, y que los supuestos explosivos no eran más que paneles LED pobremente empaquetados, generando una serie de críticas sumamente fuertes contra la cadena y contra las propias autoridades de la ciudad, cuyo actuar fue simplemente exagerado y terminó por provocar el pánico en la población civil.
En la India rural, se han detectado decenas de casos de un extraño padecimiento conocido como el síndrome del embarazo canino, una enfermedad mental derivada de la histeria colectiva que se caracteriza por hombres y mujeres que, con el mayor terror e impotencia, creen que se verán embarazados de cachorros de perro tras ser mordido por uno adulto, experimentando síntomas como dolor abdominal, fatiga, náuseas, hambre en exceso y entre otros similares al embarazo psicológico. Se cree que está provocada por una serie de supersticiones alimentadas por la propia cultura de estas personas, así como la ignorancia en general, ya que, además, se ha reportado que entre estos pueblos la enfermedad es mucho más temida y tratada entre muchas comillas que la rabia. La fecha es 13 de enero de 2018. Una mañana tranquila en la paradisíaca isla de Hawái. La suave brisa del mar cubre a miles de turistas y locales que disfrutan de la playa. Padres de familia se alistan para llevar a sus hijos a la escuela mientras que otras personas se entretienen escuchando la radio o viendo la televisión. A final de cuentas, todos disfrutan de otro día como cualquier otro cuando, de la nada, la alerta de los teléfonos celulares. Estaciones de radio y de televisión se ven interrumpidas por un tranquilizador mensaje que dice lo siguiente. Se vivieron 38 minutos de puro terror en la población de la isla, entre gente intentando escapar desesperadamente, líneas de emergencia saturadas y familias enteras despidiéndose, solo para que fueran detenidas por otro mensaje que desmentía la alarma antes mencionada. Si bien se reveló poco después que todo se trató de una simulación del servicio de emergencias de Hawái, que por error fue transmitido a todo el estado, no quita que más de 1 millón de personas creyó, en un periodo no mayor a una hora, que estaban ante los últimos momentos de sus vidas. A mediados de 1518, y en la ciudad de Estrasburgo del Sacro Imperio Romano, una mujer de nombre desconocido pero catalogada como Frau Trofea comenzó a bailar sin parar en medio de la calle. Lo que parecían los delirios de una mujer loca se convirtió en una pesadilla cuando más gente se le unió, y en cuestión de un mes ya eran centenas de personas las que bailaban descontroladamente a pesar del cansancio. Comían, bebían e incluso fueron llevadas a las capillas, pero los que no caían de agotamiento simplemente continuaban con su danza. Si bien no hubo ninguna muerte registrada, sí se documentó bastante bien cuánto duró esta epidemia, sus efectos y los burdos intentos de las autoridades por detener a esos bailarines, ya que éstas descartaron cualquier origen sobrenatural de la danza, creyendo que el propio baile era la misma cura, simplemente dejando que los afectados bailaran hasta que se detuvieran, cosa que eventualmente terminó por pasar. Si bien la danza paró y nunca se volvió a repetir, se convirtió en uno de los primeros y más extraños casos jamás documentados de histeria colectiva que, aún a día de hoy, es objeto de debate por numerosos científicos e historiadores, quienes teorizan múltiples orígenes de esta danza macabra. Y eso fue todo por el día de hoy. Quería traerles algo sumamente distinto a lo que suelen ver en estos videos de icebergs, y espero que les haya agradado en su mayoría. Para terminar, les recuerdo que me ayudan muchísimo si, además de llegar hasta acá, se suscriben al canal, comentan qué les pareció el video y lo comparten. Sin quitarles más su tiempo, les habló Noirwolf y les deseo muy buenas noches.